Grabando. Bueno, buenas tardes, querido público, queridos asistentes también. Vamos a dar inicio a la octava sesión de nuestras segundas jornadas de estudios medievales. Tenemos esta vez a un amigo ya de la página de la revista de medieval.cl, que es Vicente Urones, que también participó el año anterior con un curso casi de varias sesiones, y esta vez nos trae el tema Carmina Peregrinorum, cantos de peregrinos en la Edad Media. Ya Vicente en este momento está en España, en Zamora por lo que me indica. Él es titulado por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, máster en música hispana por la Universidad de Salamanca, ha ampliado su formación en canto gregoriano en Madrid, Roma, Cremona y Arco, director de la Escuela Cantorum de Zamora y también es doctorante en canto gregoriano. Vicente, bienvenido nuevamente, te agradezco estar acá. Saludos desde Chile, que estamos en invierno, y allá en España ustedes están con calorcito. Así que te dejo al público para que nos enseñe sobre, veamos esta variante de la música de la Edad Media. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, en verano estamos ahora aquí como un pollo asado. Hace muchísimo calor. Muchas gracias a ti por la invitación y un placer participar otro año más, este año en las segundas ya jornadas internacionales de estudios medievales. Ojalá sean muchas más. No abundan eventos de este tipo y con lo cual es muy positivo. Además, sobre todo cuando no hay una temática concreta, sino que está abierta a cualquier temática, a cualquier aspecto que trate la Edad Media, como estamos viendo estos días. Y que nos pone en común además a personas que quizá de otra manera no lo haríamos. España, Chile, Guatemala, Ucrania, sé que hay una chica de Ucrania por aquí. Nos pone en común a gente que de otra manera quizá ni nos conoceríamos tan siquiera. Bueno, si algunos estuvisteis el año pasado, que creo que sí, por lo que he visto un poco en la lista cuando ibais entrando, recordaréis que hicimos 3 sesiones dedicadas al canto gregoriano, a la historia, a la notación, a la composición, y una última sesión dedicada a la presencia y la importancia de la mujer en el canto gregoriano. Hoy no nos vamos a ir de la música, ni mucho menos de la Edad Media, pero vamos a cambiar un poquito el registro. Cantos de peregrinos en la Edad Media. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar tenemos que diferenciar 3 cosas. Cantos de peregrinos o repertorio de peregrinos no es como a veces en una primera impresión podamos imaginar y decir, el Códice Calixtino, por ejemplo, por citar un códice famoso. Es de Santiago de Compostela, de un centro de peregrinaje muy importante. Vale, pero ese códice no es un códice de cantos de peregrinos, como muchas veces oímos, ¿vale? No lo es. Es un códice creado para el culto catedralicio, en este caso a Santiago. Ya está. Pero son cantos de la misa y del oficio que realizan los canónigos en este caso. Un segundo tipo de canciones relacionadas con el hecho de la peregrinación, que son aquellas que nos hablan de peregrinos, que nos hablan, nos mencionan historias, anécdotas, cómo han de vestir los peregrinos. Luego veremos esto, es muy curioso. Y un tercer tipo, que ya sí son canciones destinadas a que canten los peregrinos, bien que las canten enteras o parcialmente, como veremos, ¿vale? Entonces, 3 tipos. No todo lo que provenga de Santiago de Compostela o de San Marcial de Limoges es música de peregrinos, para nada, ¿eh? Comenzamos, por tanto, con la primera diapositiva. Aquí. Mira, qué interesante. La calidad es la que es, pero es muy buena para nosotros. Es el cartulario del Hospital de Saint-Jacques de Tournai del siglo XV. Del siglo XV. Veis aquí
Esto es la Catedral de Santiago de Compostela, ¿vale? Tenemos aquí la imagen sedente de Santiago Apóstol. Este Santiago, creado a comienzos del siglo XIII, es el mismo Santiago que se conserva hoy en la catedral. Ahora vemos una imagen reciente. Es el mismo, ¿vale? Estaba colocado bajo este baldaquino donado por el obispo Diego de Gelmírez sobre un altar de plata y el apóstol sedente sentado sobre un muro que dividía el altar mayor de la retrocapilla dedicada a la Magdalena que está detrás. Vemos cómo los peregrinos se mueven por un lado, por otro, entran a la retrocapilla de la Magdalena. Este mismo Santiago, como decía, es el que vemos hoy en Santiago, en la Catedral de Santiago de Compostela, pero ahora envuelto en toda esta parafernalia barroca. De hecho, ahora, en meses atrás, se ha restaurado la imagen, le han quitado todos estos ornamentos y hemos visto la talla románica tal como era, tal como figuraba en el siglo XIII, a comienzos del XIII. Es el mismo que aquí. Si os fijáis, aquí vemos también unas personas abrazando el apóstol en el siglo XV. Esto del abrazo ya viene de tiempo, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá abrazado? Por eso ahora no nos dejan abrazarlo, porque nos pegamos cualquier cosa, si no. Santiago de Compostela, desde luego uno de los centros de peregrinaje más importantes que hay en el mundo, ¿no? Mirad qué interesante en el Códice Calixtino, que está formado por 5 libros, 5 cuadernillos. En el primero de ellos, entre otras muchísimas cosas, mira, por ejemplo, nos mencionan un montón de instrumentos. En las vigilias, por la noche, unos peregrinos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros gaitas, otros trompetas, arpas, violas, rotas británicas o galicanas, salterios. Esto es una maravilla también para la organología, porque nos está relatando un montón de instrumentos en el siglo XII. En el siglo XII. Y esto que he subrayado, allí son oídas todo género de lenguas, diversos gritos y lenguas bárbaras, ¿vale? Lenguas bárbaras, aquellas que no son vernáculas, que no proceden del latín. Podemos imaginar entonces una catedral llena de gente de diferentes lugares que acudían en peregrinación a Santiago de Compostela. Son oído todo género de lenguas. Por ejemplo, tenemos aquí una antífona, repito, esto no es un canto de peregrinos, ni mucho menos, ¿eh? Es una antífona del oficio de vísperas para que canten los canónigos, nada más. Aquí tenemos esta antífona, dice aquí en números romanos 8 calendas Augusti. ¿Qué quiere decir esto? 8 calendas Augusti, 8 días antes del comienzo de agosto, que coincide con la pasión, Passio Sancti Jacobi. Y fijaos la primera antífona, que está muy relacionada al texto con el texto que leíamos anteriormente. El texto dice: junto al sepulcro de Santiago los enfermos vienen y se curan, los ciegos son iluminados, los cojos se levantan, los endemoniados se ven libres, los tristes son consolados y, lo que es más, las oraciones de los fieles son escuchadas. Lo subrayado y que tiene relación con el texto de antes, también del Calixtino. Allí, extrañas naciones de todos los climas acuden en tropel, trayendo dones de alabanza, aleluya. Si el texto de antes nos hablaba de que se oían lenguas de todo tipo, diferentes idiomas, aquí nos está diciendo gentes extrañas de todo tipo de climas, de naciones acuden allí en tropel. Nos está hablando de los peregrinos. Esto no es un canto de peregrinos, pero sí nos está hablando de una situación que se podía vivir en Santiago de Compostela y que pese a ser una situación de la vida más mundana, los canónigos cantaban en el oficio de vísperas de la pasión de Santiago Apóstol y hacían referencia a los peregrinos que allí había. Ya que lo tenemos, lo podemos escuchar, ¿vale? Ad sepulcrum beati Jacobi.
egri vegeni unte de sanantur, ceci illuminantur. Laudierigumtur, demoniaci liberantur, mestis consolati datur, et quod maius est. Fidelium preces, exaudium omnium mundi climatum catervatimo currud munera laudis Domino. Deferentes, aleluya. Un canto de vísperas que forma parte del culto a Santiago, pero que nos está dando una referencia de los peregrinos que acudían a la catedral. Hablábamos de un segundo tipo antes de códices, y de canciones, mejor dicho, que están en códices, que nos hablan o nos transmiten ideas de los peregrinos. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a ilustrar dos cantigas de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Esta primera narra el milagro de la Virgen en el camino de Santiago. ¿Vale? En este caso es de una mujer invidente que acude desde Francia a Santiago de Compostela y al pasar por Vilasirga, en el norte de la península ibérica, se encuentra con otro invidente que va ya de vuelta y le dice, pues vete a la iglesia de Vilasirga porque allí la Virgen concede milagros, a mí me ha devuelto la visión. Entonces esta mujer acude, aquí la vemos en esta viñeta rezando, y es curada. ¿Vale? Bueno, pues nos están hablando de peregrinaciones. Las cantigas de Santa María no son... Las cantigas de Santa María están en 4 códices, ¿vale? No son códices, no es una colección que hable de las peregrinaciones, pero hay algunas cantigas que tienen lugar durante un hecho de peregrinaje, bien a Santiago, bien a Montserrat, en Cataluña, bien a Sant Marcial de Limós o a otros lugares. O como esta, también que sucede durante el Camino de Santiago, en la que, como podéis ver, el demonio se aparece disfrazado de Santiago de Compostela, del apóstol Santiago, confundiendo a una persona. ¿Veis aquí esta imagen agrandada? Como este es Santiago, pero sin embargo por detrás es la silueta del demonio. Dejamos Santiago de Compostela, donde habíamos empezado, para irnos a Roma. En este códice de comienzos del siglo XI, de Montecassino, tenemos una canción que puede que sea la primera canción que hace referencia a una peregrinación. Puede que sea la primera. Tenemos aquí la mano guidoniana, que quizá alguno de vosotros conocéis, el año pasado la vimos en el curso de Gregoriano, ¿vale? Pero hoy no vamos a eso. Tenemos aquí una canción llamada O Roma Nobilis, una canción destinada a los peregrinos y que probablemente pudieran también cantar peregrinos, muy probablemente. Tenemos además aquí las notas, las alturas, ¿vale? Esto es sol, 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 la, sol, fa, la, sol, mi, re, do. ¿Vale? Es decir, y toda la estrofa igual. Esto sería la primera estrofa, la que tenemos aquí, la primera, o Roma Nobilis.
luego se repetiría con la misma música la segunda y la tercera. Lo podemos cantar perfectamente porque tenemos aquí las notas, la altura de los sonidos, de manera clara. Además, hemos de entender también que esto tendría un ritmo, tendría una mensuración. ¿Qué tipo de mensuración? Bueno, la más habitual para este tipo de música seguramente, que es la combinación de sonidos largos y cortos, de longa y brevis. Ahora lo canto un poco, pero fijaos qué interesante. Y aquí empezamos con algo que luego vamos a desarrollar. Es el hecho, la intención catequética. La intención catequética de estas canciones dirigidas a los peregrinos. Si peregrinamos a Roma, allí nos vamos a encontrar en esta canción una primera estrofa que nos habla de Roma, de la ciudad de Roma, una segunda estrofa de San Pedro y una tercera estrofa de San Pablo. Intención catequética, ¿vale? Y lo podemos cantar siguiendo estas notas, el texto y la mensuración que hablaba, combinando notas largas y cortas. Esto en el siglo XI podría sonar más o menos así. O Roma nobilis, orbis et domina, cunctarum urbium excellentissima, roseo martyrum sanguine rubea, albis et liliis virginum candida, salutem dicimus tibi per omnia, te benedicimus salve per secula. Y cada estrofa igual. Como veis, es una música muy sencillita, se van repitiendo los primeros 4 versos de manera idéntica, musicalmente se repiten, y los 2 últimos cambian como a modo de estribillo, que no lo es realmente, ¿vale? Un estribillo musical, pero no textual. Probablemente sea la primera canción que haga referencia a un hecho de peregrinación, en este caso a Roma. Fijaos, este no os lo voy a cantar porque no sé alemán. Pero aunque es mucho más tardío, de los siglos XIV-XV, nos ha llegado un canto, tiene más estrofas, aquí he puesto solo las 2 primeras, que nos dice cómo hay que vestirse, cómo hay que prepararse para hacer el camino a Santiago. Bueno, a Santiago, quizá a cualquier otro lugar, pero bueno, en concreto es a Santiago. Las 2 primeras estrofas dicen: si alguien quiere ir al extranjero, debe levantarse y ser mi compañero en los caminos que dirigen a Santiago. Él necesitará 2 pares de zapatos y un cuenco con una calabaza. Él necesita también un sombrero grande y no puede ir sin abrigo. Un abrigo bien recortado con pieles para que el aire nunca lo humedezca si está nevando o lloviendo fuertemente. Pues muy interesante. ¿Esto lo cantarían peregrinos? Pues no lo sabemos, pero sí es una canción destinada a alguien que va a peregrinar, que va a ir a Santiago, y le están diciendo cómo se tiene que preparar para hacer ese camino. Volvemos ahora al Códice Calixtino. No hemos dejado en general, salvo el momentito que hemos hablado de Roma, no nos hemos alejado mucho de Santiago de Compostela. Aquí tenemos el Dum Pater Familias, es la canción más conocida, sin duda, la más conocida del Códice Calixtino, que sin embargo no forma parte originalmente del Códice Calixtino. El Códice Calixtino, me permito ir para atrás, el Códice Calixtino está redactado de esta manera, presentado de esta manera, y la música siempre en tetragrama, 4 líneas, tetragrama rojo, con un tipo de notación francesa del centro norte. En cambio, el Dum Pater Familias está en otra caligrafía, para empezar, pero además es notación aquitana de puntos, una notación totalmente diferente a la otra. Además, esto forma parte de un añadido al códice, es un folio que está cosido al Códice Calixtino, está cosido. Sí sabemos que es anterior. El Códice Calixtino fue redactado en Francia, no en Santiago de Compostela, como a veces se ha pensado. No, se sabe dónde se redactó, fue en Francia. De la abadía de Saint-Denis, la abadía de Vézelay, ¿vale? Que ahora es una basílica dedicada a Santa María Magdalena.
Este fragmento es anterior a 1150, cuando se crea el códice. Por tanto, esto fue añadido. ¿Cuándo fue añadido al códice? Bueno, no lo sabemos, pero fue añadido en algún momento al calixtino. Y aquí sí podemos estar hablando ya de cantos de peregrinos, ¿eh? Pero antes de nada, fijaos, porque es muy interesante la naturaleza de este canto, del Dum Pater Familias. Parece ser un ejercicio de gramática, pues cada una de las estrofas comienza con un caso diferente, ¿eh? Para los que sepáis latín, es un ejercicio muy interesante este canto. Pero vamos a lo nuestro. ¿Por qué decimos que esto aquí ya sí estamos hablando por primera vez de manera contundente de un canto de peregrinos? Bueno, pues por esto. La segunda estrofa, que comienza aquí, donde estoy señalando con el puntero, dice Jacobi Galetia Open Rogat Piam. Vale. Pero hay un momento en que dice que todos cantan, todos los peregrinos, dice aquí, cantan con frecuencia, cantan habitualmente. Erru Sanctiago Grot Sanctiago, Eultreia Esuseia, que es lo que hemos ampliado aquí. Esto no es latín. El texto está en latín. Este trocito no está en latín. Es una lengua germánica, lo que en el Códice Calixtino llaman lengua bárbara. Es una lengua germánica. Por tanto, nos están metiendo un fragmento de un texto, de una canción que probablemente peregrinos germánicos cantaran en el Camino de Santiago, la están metiendo dentro de otra canción escrita en latín que nos describe la ciudad de Santiago, la importancia del apóstol y del culto al mismo. ¿Qué dice este texto? Herru es Her, Señor, Grot, buen Señor, Ultreia es avanzar y Suseia como a las alturas. Son como, Ultreia y Suseia son como gritos de motivación. Cuando vas en el camino y vas cansado y quieres abandonar, dices Ultreia es Suseia. Entonces dice, Erro Santiago, Grot Santiago, Ultreia e Suseia. Esto dentro de el Dum Pater Familias. Aquí lo tenemos, ¿vale? Esto, claro, este tipo de notación no es tan precisa como la anterior, que nos decía claramente la altura de las notas. Aquí hay cierta diastematía, podemos ver también la altura de las notas, la altura interválica, pero no de manera exacta como si en la otra notación sobre tetragrama. No igual. Entonces, si ponéis el Dum Pater Familias en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma, vais a encontrar versiones súper diferentes, no tienen nada que ver. Porque no se sabe realmente cómo era esto, hacemos reconstrucción. Más o menos, una de las reconstrucciones, a mí de las que más me gusta, sería esta, ¿vale? Dum Pater Familias Rex Universorum donare provincias ius apostolorum Jacobus Hispanias lux illustrat morum. Y el estribillo. Primus ex apostolis martirieros solimis Jacobus egregio Fater est martirio. Esto que está subrayado con una línea roja es el estribillo, primus ex apostolis. Aquí lo podemos ver otra vez tras la segunda estrofa, de nuevo aparece, tras la tercera estrofa de nuevo, siempre aparece. El hecho de que haya este estribillo ya nos da una idea de que puede que esto participaran los peregrinos. Quizá esto estamos hipotetizando de una manera idílica. Lo pudieran cantar los canónigos, algún músico, alguien del entorno de Santiago de Compostela, de la catedral, y que los peregrinos participaran cantando el estribillo. Y además, aquí tenemos en la cuarta línea lo de Erru Santiago, Grot Santiago, Ultreia y Suseia. Estas palabras germánicas que pertenecen a una canción anterior, ¿vale? Con toda seguridad.
Si queda algo de duda, que a lo mejor puede, lo podemos hablar después, más tarde, ¿vale? Fijaos, antes hemos empezado un momentito. Ahora, hemos empezado esta charlita hablando del entorno que se vivía en las vigilias en Santiago de Compostela y que nos describía el Códice Calixtino, que si había mucha gente por allí, mucho barullo, muchas lenguas, muchos idiomas. Mirad, Bernard d'Angers, en el Liber Miraculorum, procedente de esta iglesia tan bonita de Santa Fe de Conques, en Francia, siglo XI, es una maravilla esta iglesia, que podéis ver aquí. Dice, habitualmente los peregrinos celebran las vigilias dentro de la iglesia de Santa Fe con velas y luminarias. Mientras los clérigos y la gente erudita cantan salmos y vísperas, los ignorantes realizan canciones sin refinar y otras frivolidades en el tedio de la noche, lo que evidentemente es una profanación de la solemnidad y del carácter honorable de la vigilia sagrada. Nos está hablando de algo parecido a lo de Santiago de Compostela, que mientras los canónigos rezan, aquello está lleno de peregrinos que tocan instrumentos, que hablan, que cantan, el barullo que se podía vivir en una catedral que tenía vida propia y no lo que nos encontramos hoy, que a menudo acudimos a veces a misa y la mayoría de las veces simplemente de turismo, todos en silencio mientras suena un hilo musical, a veces gregoriano, órgano u otras cosas. ¿Vale? No tiene nada que ver con lo que probablemente, por lo que nos dicen estas fuentes, podía ocurrir en la Edad Media. Lo mismo pasa en Montserrat. Vamos ahora a Cataluña. Lo mismo pasa en Montserrat. El Llibre Vermell es un libro rojo, Llibre Vermell, por la encuadernación. En el siglo XIX se encuadernó en color rojo, ¿vale? Es un códice de finales del siglo XIV que, entre otras cosas, contiene 10 cantos. 10 cantos. En un momento el códice dice: dado que los peregrinos quieren cantar y bailar durante las vigilias nocturnas en la iglesia de Santa María de Montserrat y también en la plaza a la luz del día, y en la iglesia no se deben cantar canciones que no sean honestas y piadosas, por esta razón han sido escritas estas canciones aquí. Cuidado, porque aquí ya tenemos cantos de peregrinos, intención catequética que hablábamos antes y vamos a profundizar ahora en adelante un poco más. Este códice nos mete 10 canciones para enseñárselas y hacer participar a los peregrinos cantando estas canciones religiosas, piadosas, honestas, que no tienen nada que ver con lo que ellos llegaban cantando en el camino y probablemente en la puerta, en el atrio de la basílica de la iglesia hicieran, ¿no?, sus cantos. No, aquí la congregación de Montserrat tiene cuidado y prepara unas canciones para cantar con los peregrinos. Las cantaban con los peregrinos, esto es totalmente seguro. Aquí tenemos una de ellas. Aquí dice Aval Redón. Aval Redón es baile en circular, redondo, a la rotonda. El estribillo dice Cunctisimus concanentes Ave María. Digamos todos juntos, todos a una sola voz, Ave María. Y luego se van alternando estrofas. Cada vez que termina una estrofa, llega otra vez como el estribillo. Cunctisimus concanentes Ave María, te cantará todo el mundo. Entonces aquí tenemos esa intención, tenemos que imaginar ya un baile a la redonda, en corro, con los peregrinos, probablemente, seguramente clérigos, músicos, que les enseñaran estos cantos, más que enseñaran, dirigieran esos cantos y al final, como podemos hacer todos nosotros en cualquier tipo de manifestación o de fiesta, participamos cantando los estribillos, ¿verdad? Pues aquí todo el mundo cantaría Cunctisimus concanentes Ave María, el estribillo. No lo harían esto los peregrinos, lo siguiente, las estrofas, sino algún monje o alguna persona que supiera canto, la canción,
el que estuviera dirigiendo allí un poco la fiesta, el showman, que diríamos ahora, ¿no? Haría la estrofa. Virgo sola existente nafuit angelus, Gabrieles appellatus missus en incelitus, clara facie dixit, Ave María, y todo el mundo ahora haría el estribillo. Cunctisimus concanentes, Ave María. Aquí ya sí hemos entrado muy de lleno en cantos de peregrino. Esto ya era para que participaran ellos. Si en Santiago hablábamos de una opción de que pudieran participar ellos, incluso con el O Roma Nobilis de antes, que nos presentaba Roma, San Pedro y San Pablo, aquí ya tenemos claro, el Giro Vermel estas canciones están creadas para entretener y hacer participar y enseñar también a los peregrinos que llegaban a este templo. Aquí tenemos otra, es en la que nos vamos a detener un poquito. Es muy interesante por varios motivos. Los 7 gods, los 7 gozos de la Virgen. Es muy importante, entre otras cosas, porque que yo sepa, y creo que así es el primer canto que se conoce en catalán. No, porque este códice, no lo he dicho, son 10 cantos, la mayor parte de ellos están en el latín. Hay una parte un poco castellanizada, pero bueno, no deja de ser latín realmente. Hay un canto, una canción en occitano, el idioma del sur de Francia, en occitano, y otro en catalán. Los 7 gozos. Y fijaos que aquí también la rúbrica nos dice balada dels gots de nostra dona en vulgar catalán a Val Redon. Balada de los 7 gozos de Nuestra Señora en vulgar catalán, claro, es una lengua vulgar. Y de nuevo a Val Redon. Casi todos los cantos del Givermel son a Val Redon. Esto es otra prueba más evidente de que los peregrinos participaban no solo cantando, sino también bailando en círculos. ¿Qué son los 7 gozos? Los 7 gozos de la Virgen son 7 momentos importantes en su vida. Mira, aquí están las 8 estrofas de este canto. La primera estrofa es introductoria, ¿vale? Simplemente introductoria. Nos dice, recitamos 7 gozos y cantando con devoción, humildemente saludaremos a la dulce Virgen María. El estribillo que se va a repetir entre cada estrofa, Ave María llena de gracia, el Señor es contigo, Virgen serena. Bien, sí. Segunda estrofa. Eres virgen antes del parto, pura y sin mácula, durante y después del parto, sin mancilla alguna. El Hijo de Dios, Virgen pía, nació de vos ciertamente. Este es el segundo, no el primero. El primero llegaremos luego. Este es el segundo gozo de la vida, que es el nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús. El segundo gozo, ¿vale? Tercera estrofa, va a ser el tercer gozo. El tercer gozo de la Virgen es la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos. El cuarto gozo, la cuarta alegría de la Virgen María es la resurrección de Jesús. Ese es el cuarto gozo. El quinto gozo es la ascensión de Jesús desde el Monte de los Olivos. El sexto gozo es Pentecostés, cuando Jesús es elevado. Perdón, eso es la ascensión. Aquí lo tenemos, cuando el Espíritu Santo desciende. El séptimo y último gozo, los 7 gods, los 7 gozos, es su tránsito y coronación, la asunción de la Virgen, cuando es llevada al cielo y es coronada como reina perpetua. De nuevo el estribillo y una última estrofa de conclusión, ¿vale? Entonces, 7 gozos, pero hemos hablado del segundo al séptimo, del primero no. ¿Dónde está el primer gozo? No nos lo cuenta la canción. No hay ninguna estrofa dedicada al primer gozo. El primer gozo es la anunciación, cuando el ángel Gabriel anuncia que lleva en su seno al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Dónde está? Está en el estribillo. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, Virgen serena.
El primer gozo, la anunciación, es el más importante de todos. Es el mayor gozo de la Virgen, ser la madre. Entonces no está en una estrofa, está directamente en el estribillo. Aquí tenemos una intención catequética muy clara, que ya hemos venido hablando de ella, ¿verdad? Canciones de peregrinos con intención catequética, teológica, mariana, como queráis. Aquí tenemos esta tabla de un retablo. Pues mirad, de la segunda mitad del siglo XV. Es la Virgen de Montserrat y la subida. Si no conocéis, Montserrat está en una zona rocosa de difícil acceso y en esa subida había 7 cruces, 7 estaciones. En cada una de esas 7 estaciones se rezaba y cada una de esas estaciones representaba uno de los 7 gozos de la Virgen María que esta canción habla, de los que esta canción que hemos visto habla. Tenemos aquí la relación entre la música, la pintura, un acontecimiento real. Los peregrinos iban haciendo paradas durante la ascensión final a Montserrat. Fijaos, esto también muy interesante, no os puedo dar muchas referencias, un cuadro que está en la iglesia de Montserrat, en la iglesia de los españoles de Roma. Y mirad, metiendo un poquito de zoom, también vemos cómo hay 7 pequeñas iglesias, ermitas, antes de llegar aquí al gran complejo de Montserrat. Y en cada una de ellas hay gente arrodillada rezando. Esto tiene que ver con la canción de los Set Gots, que decíamos, lo hemos visto antes, en vulgar catalán y también a Valredón. Fijaos, esto sonaría así. Los Set Gots recomptarem, me devotament chantant, humilment saludarem la dolça Verge María. Y todos responden a coro, ceteri respondean. El estribillo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum Virgo serena. Todo esto lo cantarían en coro los peregrinos, los estribillos, pues como hacemos nosotros hoy en día en cualquier fiesta. No hemos cambiado nada desde el siglo XV. Tenemos hasta pandemias que paralizan el mundo completo. La última canción del Giro Vermell es esta. Ad mortem festinamus, pecare desistamus. Nos apresuramos hacia la muerte, dejemos de pecar. No seamos malos. Voy a ser muy breve con esto, pero igual esto es para bailar también a Valredón y los peregrinos cantarían seguramente el estribillo. ¿Qué hace? Quedaos con esta música. ¿Qué hace? Ad mortem festinamus, pecare desistamus, pecare desistamus. Luego había un estribillo, perdón, una estrofa, y los peregrinos volverían otra vez a cantar. Ad mortem festinamus, pecare desistamus, pecare desistamus. Con alegría, ahí. Dejad de pecar, que vamos a la muerte. Ay, fijaos, a esta canción en el Giro Vermell le sigue esta imagen. Oh muerte, qué amarga, qué dura es tu memoria. Fijaos, hemos hablado de música, de cantos, de peregrinos, pero también hemos hablado de muchos cantos que hablaban de baile, a Valredón, en redondo. Entonces nos podemos preguntar, Concho, pues, ¿cómo se bailaba? A la redonda, vale, en círculo, vale, muy bien, pero ¿cómo? Pues fijaos, Gilbert de Nogent, francés, clérigo francés, acude en torno a 1120 a Irlanda. Y allí dice, las tumbas de sus cementerios, como lo que vemos en la imagen, las tumbas no están situadas a la manera que es común para nosotros, sino en círculo, como en una carola, con varias tumbas rodeando una. La carola es un baile en círculo, que hoy se sigue haciendo mucho en Cataluña, en Francia, en muchas regiones de Europa realmente. Con muchas tumbas rodeando una, como en una carola, o sea, como en un baile a Valredón, en círculo, a la rotonda. Es decir, que podemos imaginarnos en corro a esa gente cantando las del Giro Vermell
y moviéndose hacia un lado, ahora veremos hacia qué lado, con quizá una persona en el medio, el que canta, el que dirige, bueno, una persona en el medio. Otro documento sacado de los sermones de Jacques de Vitry, un poco más tardío, siglo XIII, dice: el coro es un círculo en cuyo centro está el diablo y en él todo gira hacia la izquierda, ya que todos avanzan hacia la muerte eterna. Cuando un pie es presionado contra el otro, la mano de una mujer toca la de un hombre, allí el fuego del diablo está en llamas. Bueno, esta última parte no la voy a discutir porque entraríamos en otra temática, más apasionante, más apasionada, mejor dicho. Pero fijaos, se baila en círculo. El diablo es el que está en el centro. El diablo, estamos hablando de una danza de la muerte, no de un baile en círculo cualquiera, sino de una danza de la muerte. El diablo está en el medio. Todo gira hacia la izquierda, o sea, ¿hacia dónde gira la gente que está en círculo bailando y cantando? Hacia la izquierda, que es el lado siniestro, la siniestra, la muerte. Y nos dice cuando un pie presionado contra el otro, pues al ir presionando pies entendemos que vamos a ir avanzando así poco a poco hacia la izquierda, ¿verdad? Un último documento anónimo del Livre de Lancelot del Lac, también del siglo XIII, dice: Lancelot, a la hora de bailar una carola, agarra a la mujer que encuentra, luego él comienza a cantar y golpear un pie contra otro. ¿Qué es esto de golpear un pie contra otro? Lo que he dicho, ¿no? Si tenemos que ir avanzando lateralmente, vamos golpeando un pie contra otro para avanzar. Tenemos muchas imágenes en la Edad Media, como esta de ahí abajo, ya de bailes a la redonda. Aquí en la cantiga de Santa María 120, vemos ahí a 3 personajes, no es un gran círculo, pero 3 ya es un círculo, bailando a la redonda, mientras los músicos están aquí tocando instrumentos y cantando seguramente. O aquí, en otra cantiga, debajo de las trompetas, tenemos a un grupo de personas, veis las manos levantadas también, y aquí están bailando a la redonda. O en esta miniatura espléndida del Román de Lagos, donde también se ve un baile a la redonda, con una cornamusa y un tambor. Y esta, muy interesante, que es con la que voy a terminar. En el monasterio de San Francisco, en Morella, que está en Castellón, en España, hay una pintura mural del último cuarto del siglo XV. Veis aquí que hay un círculo de personas que están rodeando una tumba con un muerto, del que salen unas palabras. Quizás en unas palabras, yo no las leo, quizás en unas palabras como las del Gibraltar, que decía: oh muerte, que amargas tu memoria. El caso es que aquí vemos a un grupo de gente de diferentes estamentos, hay de la realeza, gente de pueblo, tenemos un papa, un rabino, probablemente un imán, el papa lo he dicho, hay un benedictino, hay un dominico, parece ser. Bueno, hay toda una sociedad representada bailando en torno a la muerte. Y fijaos lo interesante para nosotros, ya que nos une aquí la música, en este caso, aquí abajo están los restos de una canción. Los restos de una canción, vemos la notación cuadrada y vemos la letra, el texto. ¿Vale? Bueno, no lo puse, aquí veamos esta imagen mejor. A la izquierda el árbol de la vida. Y en esta imagen, abajo, como decía, tenemos este texto que dice: morir, frares, nos convé, mas no sabed la hora. Morir, hermanos, nos conviene, pero no saber la hora. Nos ha fastidiado. Nadie quiere saberlo, ¿no? Podemos leer perfectamente estas notas, porque tenemos aquí la clave de fa. Esto es una F, por tanto esto es fa, sol, la, fa, sol, sol, do. Si lo cantamos esta melodía aplicándole este texto, nos sale lo siguiente: morir, frares, nos convé, mas no sabe la hora. ¿Os suena esto? Es exactamente la misma melodía que habíamos cantado en el Giro Vermel. Ad mortem festinamus, pecare desistamus. Y en Castellón, en Morella, tenemos: morer, frares, nos convé, mas no sabe la hora.
en dos zonas muy cercanas, Castellón y Montserrat, Barcelona, están muy cerquita, y en un espacio de tiempo también muy cercano, menos de un siglo, tenemos una misma melodía para dos textos diferentes, en cualquier caso, dos textos que nos hablan de la muerte. Podemos estar aquí ante un prototipo musical de la muerte, con textos, diferentes textos, puede haber más, conocemos más, pero es que conocemos dos, pero pudo haber más, que nos hablen de la muerte. Es muy interesante esta relación en cualquier caso, ¿eh? Bien, termino. Hemos visto códices de Santiago, de Roma, Montecassino, bueno, sí, Montecassino, Roma, y de Montserrat. De estos tres centros de peregrinaje, hemos dicho, y concluyo con esto, diferencias. Una cosa es códices procedentes de centros de peregrinaje, que normalmente serán códices para la alabanza de Dios, o sea, del oficio y de la misa que cantan los monjes o los canónigos, gregoriano, en una palabra, que no tienen nada que ver con las peregrinaciones. Puede haber cantos en códices que nos hablen de los peregrinos, como nos aparece en el O Roma Nobilis que vimos antes, en la canción alemana, en el Códice Calixtino. Y puede haber otras como estas del libro Hermel, en los que claramente los cantos están destinados para que canten, participen los peregrinos. Y aquí dejo esta imagen actualizada de la que veíamos al principio del cartulario de Saint-Jacques del siglo XV, donde tenemos también el muro que separa el altar mayor de Santiago de la retrocapilla dedicada a la Magdalena, la gente que se mueve, el baldaquino dorado por el obispo Diego de Gelmírez y los peregrinos que, como hoy nosotros, acuden a abrazar al santo. Cualquiera de nosotros que hayamos tenido la experiencia de peregrinar, es un acto que realmente merece la pena, cada uno por lo que quiera, pero merece la pena. Todos cantamos, todos nos agarramos de la mano y giramos en corro, hacia la izquierda o hacia la derecha, eso ya depende. Por tanto, vemos aquí las relaciones y que, como me gusta decir siempre, no hemos cambiado tanto, las cosas no han cambiado tanto, tenemos que actualizar a veces y creo que no es difícil muchas veces meternos en el papel de estos peregrinos del siglo XV o XIV en Montserrat y lo que allí se encontraba. Vale, nada más, cualquier cosa que me queráis preguntar, sugerir o decirme o debatir, pues encantado. Las Vicente, ¿escuchas? naciones y la Digo, Edad Media nos une. Sí, Jorge. ahora sí. Eh, bueno, felicitarte por el tema también y por tu voz también, con esos cantos medievales eh, muy bien representados. Vamos a dar entonces el pase al público que está tanto acá en Zoom como en fanpage, eh, por si quieren consultar algo, si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano acá en Zoom. Voy a también leer lo que está acá en el fanpage. Vamos a ver acá el chat también. Acá en Zoom, Cristian Gonzalo dice que es una excelente exposición. Felicitaciones desde Lima, Perú. Saludos para allá también. Acá en fanpage tenemos, dice Pablo Ferrada, en un momento parecido al fenómeno de los goliardos. Tiene que haber comentado en el momento que estaba hablando tú un poco de la parte cuando ya no es tan serio, por decirlo de alguna manera, estos cantos. A eso debe referirse, me imagino. Saludos Sí, también. Dinos. sí, bueno, los goliardos ya es otra temática totalmente diferente, que es
más enmarcada en la música trovadoresca, ¿vale? Los trovadores, troveros, juglares y goliardos. Los goliardos que son son clérigos, antiguos clérigos que abandonaban la vida religiosa para dedicarse a otras labores y se dedicaban a cantar otro tipo de canciones que podían ser, bueno, normalmente profanas, pero a veces incluso o bien subidas de tono, tenemos algunos ejemplos, o incluso criticando algunos aspectos sociales de la iglesia. En lo musical no varían mucho a cualquier otro tipo de música trovadoresca. Y algunas de las que, por ejemplo, podemos ver en el Llibre Vermell de Montserrat. No tienen nada que ver con cantos pues no sé, del calixtino o de tipo gregoriano, ¿no? Es otra temática, los goliardos. Vamos a dar la palabra a José Sánchez acá, que está preguntando, está levantando entonces la mano. Ahí le habilitamos el audio. Hola José, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Gracias por compartir esto. Gracias también a ustedes por organizarlo. Gracias a Vicente, ahí nos hemos platicado un poco. Vicente, tengo una duda. ¿Qué pensás del himno de los peregrinos, el Dum Pater Familias, interpretado por el Ensemble Organum, que difiere un poquito a lo que estabas interpretando? Sí. Hola José, qué placer volver a hablar otra vez. Igual. Sí, mira, es lo que decía, el Dum Pater Familias no es un canto que nos permita transcribir de manera fiel, para nada. Hay muchísimas interpretaciones, muchísimas variaciones, ¿vale? Yo he cantado esta, que es de las que me parecen más correctas. La de Marcel Pérez está con órgano en ensemble, como todo lo que hace, es magnífico. Quizá es un poco más extraño que un canto popular, porque es un canto popular, el Dum Pater Familias, se pudiera hacer de la manera que Marcel Pérez ofrece, que está genial. Pero empiezan ahí con Dum Pater Familias. Es precioso y con bordones, que parece canto Ujú. bizantino, ortodoxo, una maravilla. Probablemente es más difícil que los peregrinos lo cantaran de esa manera que de otras hipótesis que hay y de la que he cantado yo. Pero como ninguno de nosotros estuvo en el siglo XII para escucharlo, pues tenemos que conformarnos con lo que hay. Ok. Muchas gracias, Vicente. Muy amable. Sí, José. Me acordé de Marcel Pérez con un disco que me gusta mucho, que es en base a unos textos que encontré en unas cuevas, se supone, que pertenecieron a los caballeros templarios. De hecho, el disco se llama Le Chant des Templiers, son los cantos templarios. No sé si lo has escuchado tú Sí, alguna sí, vez, que sí, son buenísimos. está muy bien. Estuve a punto de hablar de esto hoy también, porque son de un códice templario que están en el antifonario perdona, sí, el antifonario es el libro, claro, del Santo Sepulcro de Jerusalén. Uh, Obviamente es el lugar de peregrinación más importante. Lo que pasa es que es todo música litúrgica y no hay cantos de peregrinos o para peregrinos, entonces no he hablado de ello. Pero sí, muy interesante. Tienen un disco entero y muy bonito además. sí. Maritza dice, ¿cuánto tiempo duraron estas peregrinaciones con cantos en latín o con estas costumbres y en qué países se dio más? Pues mira, la última vez que estuve yo fue en el siglo XV. eh, no lo sé, no lo sé. A ver, por ejemplo, el códice calixtino se utilizó poco, se utilizó poco. Pero bueno, eso no nos dice mucho tampoco. Textos que nos han llegado de referentes a peregrinos desde el siglo XI hasta el XV, que trate yo, porque es Edad Media, luego ya, pues no, pero bueno, sigue habiendo, pero bueno, ya en castellano o en otras lenguas vernáculas, ¿vale? Fijaos, ese alemán que pusimos en el siglo XV ya no era en latín, era en alemán.
Incluso el Dum Pater Familias, la parte esta de Erru Santiago, Grot Santiago, eso es siglo XI, XII, y no es latín, es alemán. O sea, todo estaría, creo que no podemos poner límites, todo estaría entremezclado realmente. Y ahí está la riqueza cultural de la Edad Media y la riqueza de la que nos hablan los códices que hemos visto hoy, que dentro de la iglesia hay un gran barullo de gentes de diferentes idiomas. Yo pienso que no, en latín no duraría mucho porque, en fin, porque el latín no dura mucho y simplemente el peregrino se puede ver limitado a cantar estribillos, como vemos en el libro del Mel de Montserrat, que es lo mismo que podemos hacer nosotros también con el latín hoy, como los del siglo XIV, limitarnos a repetir el estribillo. Hay un cántico que se me vino a la cabeza justamente cuando tú estabas interpretando, que es el Orientes Partibus, que me imagino que no lo consideraste porque se supone que es el peregrinaje que se hacía hacia Tierra Santa. Sí, efectivamente, es otra cosa diferente, pero sí también podría entrar en esto. Sí, sí, sí. Laura dice, excelente exposición, agradecerte desde Argentina. Tuve una oportunidad en 2019 de hacer el Camino de Santiago desde Saint-Jean-Pied de la Portada hasta Finisterra. Y es una experiencia mística más allá de cualquier aspecto religioso. Gracias, me ha encantado. Muchas gracias por su Muy bien. comentario. Juan Manuel, enhorabuena, Vicente, por tu exposición, erudición, como siempre, una fuente inagotable de conocimiento del canto llano y de una exposición apasionante. Acá tenemos en fanpage saludos de Ana. Acá Solange Tarbau Tornavene pregunta, dice, me gustaría que un día hablaran de los grupos que se dedican a rescatar los cantos medievales y los refrescan. Acá me encontré con lyrics de canciones adaptadas por Medieval Babies y de Quintal. ¿Algún experto, por favor? Hay muchos grupos acá, mismo en Chile. Por ejemplo, está por el caso de Calenda Maya, muy buen grupo también. Yo recuerdo, antes de que tú respondas, Vicente, el año pasado nosotros tuvimos, y está la exposición del profesor Vladimir, que él también se refirió un poco a la música neomedieval, o interpretaciones también. También puede buscar ese video que también como que se refiere a ese tema. Sí, tenemos que tener cuidado de todos modos con una cosa y es diferenciar lo que tú muy bien has dicho neomedieval, Mm. que es como decir neogótico, y otro caso es gótico o medieval. Es muy diferente. Neomedieval es la gente que con instrumentos modernos o con técnicas modernas se inspira en la Edad Media, como una catedral neogótica del siglo XIX, se inspira en una del XIII, pero no es diferente, ¿no? En cuanto a gente que rescate con medios historicistas, bueno, yo conozco en Europa, claro, conozco en Europa. Hay bastantes, sobre todo en el centro de Europa, en Suiza, Francia, Alemania, hay muchísimo. En cuanto a gregoriano, que es lo que más conozco, también, sobre todo en Italia. En España, muy poquito. Muy poquito. Pero tenemos que diferenciar eso, ¿eh? Cuidado, que no es lo mismo neomedieval que Mm. historicismo. De hecho, ahí juegan un papel importante los luthiers, que son los que reconstruyen los instrumentos medievales en base también a códice. Acá en Chile hay unos, no son muchos, pero también hay gente que se dedica a eso, que en base a los mismos códices, ellos Sí. restauran, más que restauran, crean, retrotraen un poco estos instrumentos para conservando un poco el sonido, todo eso. Claro, bueno, pues obviamente no podemos profundizar más. En lo instrumental, lo que hacen ellos es una maravilla. Realmente, si en la época de Carlomagno hubiera habido un fonógrafo, probablemente el canto gregoriano no lo cantaríamos tampoco como lo hacemos ahora. Mm. No lo sabemos, son cosas que no sabremos. Bueno, Oye, ahí quería decir que Laura, ya que ha hecho el Camino de Santiago, que ojalá vuelva a hacerlo,
y si lo vuelve a hacer, Laura, tienes que incluir el Dum Pater Familias en tu repertorio durante el camino o algún canto de peregrinación, ¿eh? Hay muchos. Justamente con eso yo quiero hacerte, pero tengo dos inquietudes, a ver si si las logro juntar. Primero, esto es un poco conceptual. La diferencia conceptual entre un cántico medieval y un canto medieval, ¿cuál podría ser según tu punto de vista? ¿O es Canto lo y mismo? cántico. Claro. No, debemos decir cantos. Canto, canto. Porque, por ejemplo, dentro de la liturgia sí que está la diferencia entre cántico. Hay algunos cánticos que son determinados textos religiosos, litúrgicos, ¿vale? Pero es algo muy concreto para unos pocos cánticos, canto. Pero el término general es cantos. Ahora, la otra pregunta que tenía en base a la diferencia que tú nos hacías de los cantos más de monasterio, de los monjes, a diferencia de los peregrinos, ¿podríamos nosotros ver una que se manifiesta quizá algo más picaresco en los cánticos o en los cantos de los peregrinos, más que en el propio canto gregoriano como tal, de monje, monasterio, rezos, salmos? ¿Podría haber algo así? Picaresco. ¿Mm? En música trovadoresca y de goliardos, sí. En peregrinos, hasta donde yo conozco, no, porque es que ya el peregrino es que ya es un hecho religioso, no te puedes meter en determinados Claro. terrenos, y mucho menos en el canto ya sacro y litúrgico, eso para nada. Ya, genial. Bueno, Vicente, te vamos a dar las gracias y dejarte ya descansar. Allá ya deben ser por lo menos las 12 de Aquí la las noche. 10 y poco. Ah, ya, no es tan tarde, pero sí para descansar No, un momento. Te voy a hacer llegar ese muy pequeño bien. reconocimiento por haber participado en nuestras segundas jornadas medievales. Quedaron varios temas pendientes para el próximo año, así que cordialmente invitados en caso de que logremos concretarla. Y bueno, Vicente siempre está colaborando con la página, con medieval.cl, también de hecho, prontamente saldrá un aporte en la revista Hereticus que también nos mandó algo. Así que agradecerte, Vicente, por ilustrarnos sobre este tema. Otra arista de la Edad Media que los que hemos seguido estas jornadas, todas las sesiones vamos descubriendo que no es como está escrito un poco en estos libros de historia que nos muestran solamente la parte superficial y dejan todo esto, varios temas como fuera. Así que te doy las gracias y nada más. Pues. Muchas gracias, realmente sumamente agradecido por Pues, ti, Vicente, por compartir todo que tú sabes, también integrar el canto dentro de tu presentación, que también le da un toque más didáctico. Así que muchas gracias, Vicente. muchas gracias a ti, Jorge. Sí, por supuesto. No podemos hablar de música sin cantar o sin tocar un instrumento. Es absurdo, porque la música es eso. La música es eso. Gracias a ti, gracias a todos. Y nada, escuchad. Entráis en cualquier plataforma y ponéis Libro Vermell y escucháis ahí muchos cantos. O dice Calixtino y lo que queráis. Y encantado, cualquier cosa que queráis podéis contactar conmigo, si habéis apuntado mi correo por medio de Jorge y sin problema. No hay problema. Entonces, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Nos despedimos de Facebook Muy primero. bien. Y entonces dejamos de grabar y te damos un gran abrazo. Y recordemos entonces que a las 18 horas nos juntamos de nuevo con otra exposición. Muchas gracias, Vicente. Que estés muy bien. Saludos a todos. Igualmente a todos un abrazo. Ultreya es Usella. Gracias.